Buenas, mi nombre es Paula Alejandra Benítez, estudio negocios internacionales en la CUN y hoy les vengo a hablar sobre límites. Los límites de una función es un punto para obtener el valor al que se va aproximando esa función cuando x tiende a un determinado punto pero sin llegar a ese punto y se representa de esta manera. Límite de f de x es igual a L y el límite es una x, puede ser un número cualquiera. Significa que cuando x tiende al punto x o el valor de la función se va aproximando a L. Por lo tanto, el límite de esa función cuando x tiende a x o es L. Y gráficamente se ve de la siguiente manera. Los límites tienen unas clases. Esto se divide en límites laterales. El límite lateral es el mismo significado de límites, pero considerando que x se aproxima al punto por su derecha o por su izquierda y se representa de esa manera. Y un ejemplo de este límite es, consideramos que una función de f de x, pues queremos calcular sus límites laterales en el punto x igual a 0, cuando x toma valores cercanos a 0 por su derecha y toma valores positivos grandes. Entonces f0.1 es igual a 10, f0.01 igual a 100. Deducimos que el límite de f de x cuando x tiende a 0 por la derecha es infinito positivo, como ven ahí como se representa ahí. Sin embargo, si x se aproxima por la izquierda de 0, toma valores muy pequeños. Esto quiere decir que se convierte en un infinito negativo, como se representa ahí. Límites al infinito. Un límite al infinito es aquel al que tiende f de x cuando la variable x se hace tan grande, tanto en positivo como en negativo, como queremos. Entonces la función fx puede tender a un valor finito o puede diverger a infinito. Entonces aquí tenemos un ejemplo. Entonces 5x menos 10 es igual a 5. El límite es menos infinito. Esto quiere decir es igual a 5 y se multiplica menos infinito porque se reemplaza la x. Y esto es igual a menos infinito. Límite de una función lineal. Si m y b son dos constantes cualesquiera, se representa de la siguiente manera. Un ejemplo de esto sería límite pues x4 entre paréntesis 4x más 6, es decir que la x se representa por el 4. Entonces límite 4 por 4, 16 más 6 talla igual a 22. Y en la flecha donde ven es la gráfica que le corresponde a ese número. Límite de una función constante. Es la misma constante cualquiera sea el valor al que tiende a esta gráfica que sería aquí. Y un ejemplo sería límite x es igual a 7 y 8. Entonces, esto quiere decir que es el mismo 8 porque no hay ninguna x que represente al 7. Y así es como se vería la gráfica. Límite de una función identidad x, entonces para cualquier valor se verifica que, se representa así de esa manera. Entonces es decir, límite x y x menos 8. Entonces como el menos 8 representa la x, queda igual a menos 8. Esto se grafica así. Límite de suma o diferencia de funciones.
es la suma o diferencia de los límites de cada una de las funciones y se representa de esa manera. Límite f(x) más gx es igual al límite f de x más límite g de x. Un ejemplo es el siguiente: x al cuadrado más 3x y el límite es 4, entonces sería de la siguiente manera. Entonces, el límite 3x es igual a 16 más 12 igual a 28. Esto quiere decir que se representa de esta manera. El límite del producto de funciones. El límite del producto de multiplicación de dos funciones es igual al producto de los límites de las dos funciones por separado para un determinado punto en el cual esté definida dichas funciones. Matemáticamente se expresa de la siguiente manera. Límite de x es igual, x0 fx por gx, límite x, x0 es fx por límite x, x0 y g de x. Un ejemplo es límite 4x elevado a la 3. Entonces, esto quiere decir que la x, que es un 6, 6 por 4 serían 24. Entonces este 24 se eleva al 3, quedaría el resultado, que es 13.824. Y se grafica de la siguiente manera: 6 y con 13.824. Límite de una enésima potencia. Sea límite de f de x y n es cualquier número entero positivo y se representa pues de la siguiente forma, que es límite de f de x con un exponente igual a l y exponente. Entonces un ejemplo sería 3x al cuadrado es igual a 15, eso quiere decir que la x, o sea, el 5 se multiplica por 3, quedarían 15, y 15 se eleva al cuadrado y serían 225. Límite del cociente de funciones. El límite del cociente o límite de la división de dos funciones es igual al cociente de los límites de las dos funciones por separados para un determinado punto en el cual está definida dichas funciones. Matemáticamente se expresa de esta forma. Un ejemplo sería es el límite de x más 5 y x1 y el límite x5 y x menos 1. Entonces 1 reemplaza la x y 1 más 5 darían 6. Y ahí abajo es 5 por 1 daría 5 y 6 dividido 5 daría igual a 1.2. El límite de raíz enésima de una función. El límite de la raíz enésima de una función es igual a la raíz enésima del límite de la función por separado para un determinado punto en el cual está definida dichas funciones. Matemáticamente se expresa de la siguiente manera: límite tiende a x0, entonces f de x con una raíz cuadrada o cúbica es igual a raíz cuadrada límite cuando x tiende a x0 y f de x. Entonces un ejemplo sería límite de x cuando tiende a 25 y es en raíz cuadrada, entonces se pone la raíz cuadrada de 25 porque es la x y la raíz cuadrada de 25 es 5 y se grafica de esa manera. Y ya eso es todo y gracias por su atención.